Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén haciendo caso de las recomendaciones del gobierno para podernos volver a encontrar muy pronto. En esta ocasión me encuentro acá en el salón, pero nos vamos a dirigir al laboratorio, allá nos vemos. Listo jóvenes, nos encontramos acá en el laboratorio, vamos a realizar una experiencia. Más que una experiencia, vamos a demostrar por qué los hidrocarburos, específicamente el petróleo, es un agente muy nocivo para nuestro medio ambiente. En el día de hoy nos encontramos con la profe Blanca, que nos va a acompañar en esta experiencia. Hola chicos. Listo jóvenes, entonces para iniciar con esta práctica siempre hay que hacer la siguiente recomendación. La primera recomendación es que nosotros debemos portar muy bien la bata. ¿Qué es portar muy bien? Tenemos que asegurarla, tenemos que abrocharla de una forma correcta. ¿Por qué? Porque la bata va a ser el primer medio que nosotros vamos a tener de protección. Por algún caso llegaste a haber un accidente, se nos derrama encima un líquido, específicamente un ácido, esto va a ser nuestra primera barrera de protección. En ese sentido tenemos que tener todas las protecciones adecuadas cuando vamos a ingresar a un laboratorio. Entonces aquí la profesora Blanca nos va a colaborar con el siguiente procedimiento. Vamos a mirar por qué el petróleo, este hidrocarburo, es muy nocivo para el medio ambiente. Listo, vamos a tener en cuenta para esta primera experiencia, un beaker. Al beaker le vamos a agregar agua. Entonces agregamos agua suficiente. Listo. Entonces ya tenemos nuestro beaker con agua. Vamos a ahora adicionar petróleo. Ya tengo petróleo acá en este recipiente, en este otro beaker, y vamos a adicionar unas goticas para que ustedes puedan observar qué va a pasar. Pregunta, jóvenes. ¿El petróleo asciende o el petróleo precipita? Si yo agrego petróleo al agua, según la teoría que ya hemos visto, nosotros reforzamos esta temática en décimo. ¿Listo, jóvenes? Entonces vamos a realizar nuestra primera experiencia. Entonces tenemos en un recipiente, en este beaker tenemos agua y en este otro recipiente tenemos petróleo. Entonces voy a preguntarles, jóvenes, ¿ustedes qué consideran? ¿Que el petróleo al ingresar al agua, el petróleo precipita o el petróleo queda en la superficie del agua? Vamos a preguntarle también a nuestra docente, a nuestra querida profesora Blanca. Profe, ¿qué consideras? ¿Que cuando yo agregue el petróleo al agua, este va a precipitar o este queda flotando en la superficie? Bueno, este va a quedar en la superficie. Ustedes chicos han visto cuando hay derrames de petróleo de esas empresas, grandes empresas, que en el río vemos esa capa que flota, se puede decir, en la superficie, y eso hace que ese ecosistema se contamine, ¿cierto? Daña, desequilibre ese ecosistema, ya ocurren las muertes de esas especies, de los peces, de las plantas que hay en ese ecosistema. Entonces, según lo que hemos visto y ustedes también han visto, el petróleo asciende, queda en la superficie. Listo, profe, muy bien. Vamos a hacer la demostración para que nuestros estudiantes puedan observar qué pasa cuando una tubería de petróleo colapsa y llega el derrame a los ríos, mares, a cualquier medio acuático. En ese sentido, nosotros vamos a agregar unas cosas. Entonces ahí podemos observar, vamos a agregar el petróleo al agua. Como ustedes observan, efectivamente el petróleo asciende, el petróleo queda en la parte superior del agua. En ese sentido, cuando el petróleo queda en la parte superior, no permite la entrada de luz. Si estamos hablando en el mar, no permite la entrada de luz. Por ende, no se va a poder realizar uno de los procesos de la fotosíntesis cuando trabajamos con las plantas acuáticas. Recordemos que el fitoplancton es la primera fuente de alimento de algunas especies acuáticas. Al no entrar la suficiente luz, la fotosíntesis queda relegada, por decirlo así. En ese sentido, ya comienza a colapsar nuestro ecosistema, ya comienza a colapsar nuestra cadena trófica. Ese orden de ideas, nuestro primer eslabón de la cadena trófica, que es el plancton, el fitoplancton, al no poder realizar sus procesos adecuados, las demás especies que se alimentan de él van a colapsar. Entonces va a haber una reacción en cadena, en el cual si nosotros dañamos el equilibrio, se va a ver afectada toda una comunidad, en este caso toda la especie acuática, todo el ecosistema. Entonces vamos a continuar con la explicación, ya con lo que la profesora Blanca nos afianzó acerca de las consecuencias del petróleo en el ecosistema acuático.
En ese sentido, nosotros en el año pasado, en nuestro curso 10º, profundizamos todo lo relacionado con la química del carbón, la química orgánica. Entonces, iniciamos. La química orgánica es lo que vamos a abarcar en este periodo. La química orgánica, también llamada la química del carbón. La química del carbón, como ustedes pueden apreciar acá, contempla dos elementos fundamentales. Contempla el hidrógeno, pero a su vez también contempla al carbono. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, hacemos referencia a la química del carbón. ¿Por qué la química del carbón? Porque en sus moléculas van a haber grandes extensiones de átomos de carbono, van a haber también átomos de hidrógenos presentes en esa molécula. En ese sentido, la química del carbón, además de tener el carbón principal como fuente de su molécula, el hidrógeno, también contempla otros elementos de tabla periódica, como son el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, la química del carbón, cuando nos referimos al hidrógeno y al carbón, esto me va a formar un grupo muy específico de compuestos, que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos, como su nombre lo indica, hace referencia a moléculas grandes de qué elementos, de carbón e hidrógeno. Listo, jóvenes, en ese orden de ideas, los hidrocarburos están conformados por dos grandes grupos. Un grupo fundamental llamado los alifáticos y por otro lado tenemos los aromáticos. Dentro del grupo de los alifáticos vamos a encontrar unos subgrupos. Vamos a encontrar entonces el grupo de los alcanos. Vamos a encontrar el grupo de los alquenos. Y por último vamos a encontrar el grupo de los alquinos. Cada uno de ellos va a tener unas características. Cuando nosotros hablamos de alcanos, los vamos a reconocer porque tienen enlaces sencillos. Entonces nosotros en la molécula vamos a encontrar que sus enlaces carbón-carbón van a ser sencillos. Cuando nosotros vamos a hablar de alquenos, vamos a reconocerlos porque en la molécula, dentro de la molécula, vamos a encontrar que el carbono se enlaza con otro carbono por medio de un enlace doble. Y en los alquinos los vamos a reconocer porque los enlaces carbono-carbono van a tener un enlace triple. Esas son las características fundamentales de los grupos alifáticos. Además, vamos a mirar que cada uno de ellos va a tener una terminación específica. Cuando nosotros hablamos de alcanos, su terminación va a ser ANO. Esta es la terminación de los alcanos. Cuando nosotros hablemos de los alquenos, su terminación va a ser eno. Y cuando nosotros vamos a hablar de los alquinos, su terminación respectiva es ino. En ese orden de ideas, los alcanos los reconocemos con enlace sencillo y su terminación correspondiente. Los alquenos los reconocemos porque tienen enlaces dobles y su terminación correspondiente. Cuando hablemos de alquinos, enlaces triples y su terminación correspondiente ino. Por otro lado, los aromáticos, nosotros vamos a encontrar solo un grupo de ellos, que es el grupo del benceno. El benceno, nosotros lo vamos a identificar porque son cadenas cerradas. En ese sentido, la estructura del benceno es la siguiente. Conocemos porque es una estructura cerrada de 6 átomos de carbono. En cada extremo, en cada vértice, nosotros vamos a encontrar un átomo de carbono. Entonces tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Esa es la molécula del benceno. Por el otro lado, en nuestro mapa conceptual, vamos a obtener que cuando el hidrógeno y el carbono están en moléculas muy grandes,
se pueden combinar con estos elementos también. Se puede combinar con el oxígeno, se puede combinar con el nitrógeno, se puede combinar con el fósforo o con el azufre. Vamos a encontrar otro grupo fundamental. Cuando se combina con estos elementos, encontramos nosotros ya lo que conocemos como grupos funcionales. Los grupos funcionales también están divididos en dos grandes grupos. Un grupo fundamental, que es cuando se combina el hidrógeno y el carbono con el oxígeno, me va a formar una serie de compuestos. Entonces, cuando se combinan con el oxígeno, vamos a encontrar al alcohol, vamos a encontrar el grupo de los alcoholes, un grupo funcional llamado alcohol. Vamos a encontrar un grupo funcional llamado los fenoles. Vamos también a encontrar los éter. Vamos a encontrar entonces, cuando se combina con el oxígeno, los alcoholes, los fenoles, los éter. Pero también vamos a encontrar otro grupo fundamental que son los aldehídos. Y vamos a encontrar las cetonas. Entonces, en resumen, cuando las moléculas orgánicas se combinan con el oxígeno, vamos a encontrar los siguientes grupos funcionales. El primer grupo funcional son los alcoholes, fenoles, éter, aldehídos y cetonas. Por otro lado, cuando las moléculas orgánicas, o sea, cuando la molécula de carbono y hidrógenos se combinan con el nitrógeno, vamos a encontrar las siguientes funciones. Vamos a encontrar las aminas, vamos a encontrar las amidas y vamos a encontrar los nitrilos. En este orden de ideas tenemos la siguiente distribución. Entonces, los grupos funcionales pueden ser de dos formas. Pueden ser cuando se combinan con el oxígeno, pueden ser cuando se combinan con el nitrógeno. Si se combinan con el oxígeno, vamos a formar los siguientes grupos funcionales, que son los alcoholes, fenoles, éter, aldehídos y cetonas. Cuando se combina con el nitrógeno, vamos a encontrar las amidas, las aminas y los nitrilos. Y por último, vamos a tener dos grupos que están por fuera de ellos, que son los ácidos carboxílicos, que también lo vamos a ver en este desempeño. Vamos a ver los ácidos carboxílicos y vamos a ver los éster. Entonces, jóvenes, con este mapa conceptual es un abrebocas de lo que vamos a ver en el periodo. Esta parte de acá fueron nuestros conocimientos previos. Esto nosotros lo vimos en nuestro grado 10º. Ahora nos vamos a estudiar esta parte de la química orgánica, la parte de los grupos funcionales. Ya con los grupos funcionales nosotros vamos a trabajar la nomenclatura, su formación y todo lo que con ello lleva. En ese sentido, espero que les haya agradado mi presentación. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Espero que estén haciendo caso de las recomendaciones del gobierno para ver si nos reunimos muy pronto para compartir experiencias. Bueno, jóvenes, chao, que estén muy bien, se cuidan.